Buenas compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En este vídeo quiero aportar sobre cómo tenemos que respirar para el máximo rendimiento, es decir, cómo podemos respirar para poder levantar cargas pesadas y cómo tenemos que respirar obligatoriamente para poder evitar lesiones a nivel lumbar. Todo el mundo sabe que tenemos que respirar de forma adecuada, pero ¿todo el mundo respira de forma adecuada? Os lo adelanto, no. Vamos a ello. Bueno, en primer lugar tenemos que comprender cuáles son los beneficios de respirar de forma adecuada. Sabemos que si respiramos de forma correcta, a nivel de patrón respiratorio, ritmo, duración, etc., podemos conseguir profundos beneficios a nivel de estabilización de la columna vertebral y además en la producción de fuerza en cualquier modalidad y en cualquier ejercicio. Por lógica, y es que si la columna ahora es más estable, implica una mejor transferencia de fuerzas entre cualquier extremidad. Por lo tanto, mayor rendimiento deportivo y además menor riesgo de lesión a nivel sobre todo lumbar. ¿Cuál es el problema? Pues más que nada que cada persona te dice que hay que respirar de una forma diferente. Hay personas que te dicen que cojas el aire en la fase concéntrica, otros que cojas el aire en la fase excéntrica, también al contrario, que sueltes el aire en la fase concéntrica o que sueltes el aire en la fase excéntrica. Hay personas que te dicen que cojas el aire, realices la serie entera y después lo sueltes. En fin, que al final los novatos sobre todo no saben cómo tienen que trabajar de forma adecuada para poder evitar lesiones y para poder mejorar su rendimiento. Bien, vamos a colocarnos en un caso completamente extremo. Supongamos que vamos con nuestro coche y nos quedamos parados en medio de la vía de un tren. Miramos y viene un tren a la máxima velocidad posible. Básicamente tenemos dos opciones. En primer lugar, bajarnos del coche y correr. Eso implicaría que le tenemos muy poco aprecio a nuestro pobre coche. O en segundo lugar, bajarnos e intentar empujarlo para intentar salvarlo. Bien, supongamos que le tenemos aprecio y queremos empujarlo. ¿Qué es lo que sucedería de forma natural? Pues más que nada lo que haríamos sería coger tanto aire como fuera posible, empujarlo con mucha fuerza contra nuestra pared abdominal y lo que haríamos sería empujar, empujar y empujar sin pensar en ningún momento cómo tenemos que hacerlo. Sin pensar si tenemos que coger aire, sin pensar que tenemos que soltar el aire. Simplemente si nos quedamos sin aire lo que haríamos sería coger pequeñas bocanadas y seguir empujando. Es una situación muy crítica en la que se requiere mucha producción de fuerza, en la que se requiere muy poco tiempo para poder aplicarla y sobre todo en la que se requiere mucha estabilidad a nivel de columna vertebral. Más que nada porque si no somos estables no podemos transferir toda esa fuerza y no podríamos mover ese coche. Bien, de forma natural sabemos cómo provocar fuerza, de forma natural sabemos cómo ser estables para provocar la máxima fuerza posible. Pues en el gimnasio no tiene que diferir demasiado, es decir, al final en esto se basa la correcta respiración para poder levantar cargas pesadas. ¿En qué se fundamenta? Se fundamenta básicamente en la acción del diafragma, es decir, nosotros lo que hacemos es coger tanto aire como sea posible y lo empujamos con mucha fuerza hacia el interior de nuestra pared abdominal. ¿Qué es lo que sucede? Pues básicamente que se encuentra con el tope del suelo pélvico y además se encuentra con el tope del trabajo excéntrico que está haciendo la pared abdominal para contener todo ese aire. ¿Qué es lo que pasa al final? Pues se encuentra con que el aire está bajando hacia abajo, está conteniéndolo hacia arriba y además está conteniéndolo o presionándolo hacia el centro. Esto genera muchísima fuerza por delante de la columna vertebral y además a toda esta fuerza le tienes que sumar la fuerza que generan los propios músculos de la parte posterior de la espalda. En fin, ¿qué es lo que se provoca en la columna vertebral? Se provoca, digamos, un cinturón anatómico perfecto. La columna se encuentra perfectamente bloqueada y se encuentra perfectamente compacta por todas estas fuerzas. Para que os hagáis una idea, cuando respiramos tenemos que pensar en que tenemos una pelota dentro de nuestra pared abdominal. Si respiramos de forma incorrecta, esa pelota se va a encontrar desinflada y por lo tanto la columna será mucho menos estable. Ahora, ¿qué es lo que pasa si esta pelota de rugby la inflamos todo lo que podamos? Pues que se genera mucha más presión. Esa columna está mucho más estable y por lo tanto tenemos mucho menor riesgo de lesión. Bien, por supuesto, si además a esa presión que se está generando a nivel de diafragma le añadimos un cinturón lumbar que lo que hace es aumentar más todavía esa presión, porque lo que hace es comprimir más el contenido del abdomen, pues como podéis ver la presión intraabdominal aumentará mucho más. Digamos que el cinturón lumbar realmente no está sujetando el lumbar, lo que está haciendo es sujetar el abdomen, lo que está haciendo es aumentar más todavía esa presión intraabdominal por medio de comprimir el contenido de este. ¿Por qué mucha gente respira de forma incorrecta? Pues más que nada porque se hace al revés. Es decir, nosotros cuando respiramos lo que buscamos es inflar un balón de rugby que se encuentra a nivel lumbar. Lo que buscamos es presionar desde dentro hacia afuera, generar mucha presión intraabdominal. Cuando una persona lo realiza de forma incorrecta, lo que hace es precisamente lo contrario, y es que empuja desde fuera hacia adentro. Es decir, que lo que hace es hundir el abdomen y lo que hace simplemente es marcar el abdomen. Por ejemplo, algunos ejemplos. Dan Green está empujando hacia afuera, está inflando ese balón de rugby que se encuentra a nivel lumbar. Eso es correcto. Estas dos personas lo están haciendo de forma incorrecta porque lo que hacen es marcar el abdomen o simplemente apretar el contenido abdominal hacia adentro. Eso no implica inflar una pelota de rugby para mayor estabilidad en la columna, eso sería incorrecto. Por ejemplo, otro patrón incorrecto consistiría en coger mucho aire a nivel pulmonar, pero
pero no bajar este aire hacia abajo. Esto implicaría que estamos inflando una pelota de rugby a nivel pulmonar, a nivel torácico, pero eso nos supone mayor estabilidad en la columna vertebral, sobre todo a nivel lumbar, que es la zona más crítica y la zona que más riesgo tiene de sufrir lesiones. Bien, en realidad da igual cuál sea el ejercicio, la idea es que siempre que levantes un peso lo hagas tan compacto como sea posible, siempre mantengas esa presión intraabdominal para poder trabajar de forma segura. Por ejemplo, en press militar primero harás la fase concéntrica y después harás la fase excéntrica, pero en press banca o en sentadilla primero harás la fase excéntrica y después harás la fase concéntrica. Bien, algunos ejemplos. En press militar lo que haríamos sería coger la barra, cogeríamos aire, la apretaríamos todo lo que pudiéramos hacia abajo para aumentar la presión intraabdominal y ahora que somos estables lo que hacemos es realizar la fase concéntrica y después realizamos la fase excéntrica. Ahora podemos respirar de nuevo. Desde luego no tiene sentido que nosotros soltemos el aire cuando tenemos la barra arriba, más que nada porque es un punto en el que requiere mucha estabilidad y en el que se requiere que seamos tan compactos como sea posible. Si aflojamos, simplemente estamos aumentando el riesgo a nivel lumbar, estamos haciendo que ese ejercicio sea inefectivo. Entonces, la idea es que siempre trabajes tan compacto como puedas, tanto en concéntrica como en excéntrica, y después, cuando ya estás en una posición que es segura, respiras, te recuperas y vuelves a coger tanto aire como puedas para iniciar la siguiente repetición. En sentadilla sería exactamente igual, pero en sentadilla empezaríamos con la fase excéntrica y después realizaremos la fase concéntrica. Cogeríamos la barra, nos colocamos, respiramos y antes de iniciar el descenso en este tipo de ejercicio, lo que hacemos es de nuevo aumentar todo lo que podamos la presión intraabdominal. Sin soltarla, realizamos la fase de descenso, realizamos la fase de ascenso y ahora es cuando podemos respirar y es cuando podemos recuperarnos para la siguiente repetición. Antes de bajar, de nuevo, volvemos a aumentar la presión intraabdominal para que podamos reducir el riesgo de lesión. Bueno, compañeros, esto es todo lo que quería comentar respecto a la respiración para el máximo rendimiento. Y repito, máximo rendimiento, levantar cargas pesadas, competir en deportes de fuerza, deportes que requieran mucha intensidad. Si estás en este grupo es prácticamente obligatorio que trabajes de esta forma, más que nada porque implica trabajar con las máximas condiciones de seguridad a nivel lumbar y sobre todo máxima transferencia de fuerzas. Ahora, ni mucho menos estoy diciendo que todo el mundo tenga que trabajar de esta forma y tenga que respirar de esta forma. De hecho, si eres hipertenso, si formas parte de un grupo de población especial, en fin, seguramente no sea lo más adecuado. Entonces, siempre individualizar y siempre estar en contacto con un profesional médico para saber si lo que estamos haciendo es lo más adecuado para cada uno de nosotros. En fin, compañeros, si os ha gustado, agradezco muchísimo vuestra manita arriba, vuestro like y agradecería bastante que me dejarais vuestro comentario y me propusierais vídeos para realizar en un futuro. Es decir, me interesa saber qué es lo que os interesa y dónde tenéis dudas para yo poder aportar. Un fuerte abrazo, muchas gracias por verme, de verdad.